¿Se puede hablar de política en la actualidad? Nosotros creemos que sí. Hoy nos encontramos 45 minutos para activar y preguntarnos: ¿qué impacto tiene el desfinanciamiento de la educación en las escuelas técnicas? ¿Qué salidas laborales consideran viables los jóvenes hoy en día? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre la educación más tradicional respecto a la técnica? Bienvenidos, bienvenidas al primer encuentro que tenemos de esta tercera temporada de Activa 45, nuestro podcast de la casa. En esta oportunidad vamos a estar conversando y abriendo el panorama con los invitados que tenemos sobre el rol de las escuelas técnicas como oficio. Ailén Viti Díaz, a mi derecha, licenciada en Educación, incorporando el espacio de Actividad Juventudes y Militancia del año 2021, y hoy actualmente incorporando en el nuevo espacio que desprende NIPSUR, Instituto Político del Sur. Alejo Lobos, egresado del Instituto Técnico de La Piedad, incorporando también nuestro espacio de Actividad Juventudes en el área de Cultura, como coordinador. Y Bruno Contigiani, la figura de hoy, ¿cómo que no? Formado como tornero de oficio en su mismo taller familiar, y hoy también en el área de redes sociales como comunicador técnico. Bueno, primero que nada, la idea es pensar en este contexto actual de Argentina, cómo atraviesa la educación técnica hoy en día y pensando sus trayectorias, tanto en el ámbito de la escuela como en su día de hoy de manera profesional. Entonces, la primera pregunta que pensábamos era el hecho de cómo atraviesa la educación técnica en un joven que primero que elige, ¿no? Porque no todas las familias eligen mandar a sus pibes y pibas a un colegio técnico. Entonces, ¿por qué hoy un joven elegiría y qué aportes en la modalidad de técnica? Porque no, las escuelas tienen diferentes modalidades, ¿no? Bachilleratos, escuelas bilingües. Ustedes eligieron la escuela técnica y hoy en día de cierta manera la militan. Entonces, ¿qué aportes genera la escuela técnica? Yo creo que la persona que va eligiendo, si tiene esa posibilidad de entrar a un colegio técnico como su elección de colegio secundario, la mayoría de veces comparte algún tipo de lazo familiar que ya haya estado en esa institución o en esa forma de educación, y si no es porque está interesado en cosas de más del estilo manual, es una persona que quiere aprender a hacer, a trabajar con herramientas, o puede ser también por el área de informática, es un pibe que le gustan mucho las computadoras y quiere entrar a eso. Y nada, la formación en realidad te llega mayoritariamente por eso, por vínculos que ya hayan pasado por esa escuela, y siempre buscando, así como la persona que elige estudiar por ejemplo, escuelas nacionales de universidades, como puede llegar a ser acá el ciclo en nuestra ciudad, por ahí de una rama más profesional y universitaria, las personas que eligen las escuelas técnicas también van por el lado de la profesionalización, en el sentido de decir, quiero saber a cómo laburar con esto, o quiero salir de este colegio sabiendo tales habilidades para poder incorporarlas al mundo laboral, la mayoría de veces inmediatamente después de haber terminado el ciclo. Pero sí. ¿Creen que es una herramienta, digamos? O sea, uno piensa, estimo, ¿no? Como familia, mando a mi hijo, a mi hija a la escuela técnica y van a salir de ahí con laburo. ¿Es algo que pasa, se da, o entre sus experiencias? Lo que tiene es que hace que la persona entre a la escuela y ya arranque a hacer cosas con sus manos. Que no sea todo desde el lado teórico y poder, tu primera ensuciada de manos y esos primeros pasos, creo que es lo primero que te hace darte cuenta de lo bueno que está la escuela técnica. Y ni hablar que te prepara el día de mañana para el mundo profesional. Sobre todo eso, una vez que salís de la escuela, yo creo que tenés un paso más adelante del resto de esto de haber llevado a la práctica muchas cosas. En la política y legislación educativa, cada encuadre de la educación tiene sus leyes. En este tiempo estamos discutiendo justamente sobre la ley de financiamiento universitario, pero también se puso en disputa en este tiempo el recorte presupuestario para las escuelas técnicas. ¿Qué opinan de eso? ¿Estaban al tanto o no estaban al tanto? Se está haciendo un recorte muy profundo, se está hablando más del 90% del recorte del financiamiento técnico, que
eso. Sí, es de hecho un 93% de recorte de fondos a nivel nacional, más allá de que de la educación se carga cada provincia desde que Menem asumió y propuso la ley de federalización de la educación, pero estos fondos iban más que nada para presupuesto de pasantías, para presupuesto de materiales, para formaciones docentes, ahí es donde más pega este recorte. Hay una crisis institucional enorme ahora en todo el país por no saber de a dónde sacar el tema sobre todo de los materiales para que los chicos trabajen. Pero sí, lo que se saca en este presupuesto que ya fue aprobado es la ley que propuso Néstor Kirchner en el año 2005 que proporcionaba a las escuelas técnicas un 0.2% del PBI, que bueno, fue una medida que junto a otras medidas que tomó Néstor en su momento para propulsar, que igual seguramente hablemos más tarde de esto, la educación técnica como faro de la educación, es esta ley la que se saca, entre otras tantas que pegan en el otro estrecho de la educación en general en el país. Bien, yo ahí quería hacer una distinción, en realidad traerlos un poco más acá porque vamos a estar tratando de los temas más legales como que no y que afectan en los tiempos que corren. En este sentido, más que nada apuntar un poco a Ale y también a vos, Bruno, con el tema de la oferta académica en Bahía. Sabemos que el Colegio La Piedad es el único colegio técnico privado, pero así sienten quizás que de alguna manera u otra, si bien articula con otros espacios públicos, podría llegar a estar la posibilidad o siente que es poca la oferta que hay en la ciudad. Principalmente yo, hablando del financiamiento y el tema de los materiales, como decía Bruno, es donde principalmente se ve afectado y directamente si tenés menos materiales con los que trabajar, las clases se tornan más teóricas y alejas más al alumno de poder hacer cosas prácticas. Entonces eso es para mí donde pega principalmente. Y la oferta académica es lo principal, sobre todo esto de poder darte el lazo con el mundo del trabajo y antes de salir a la secundaria, que es donde usualmente todos arrancan a tener sus primeros laburitos, tener ese contacto de ver cómo es realmente trabajar y de levantarte un feriado y tener que ir igual, porque en el mundo de las pasantías y eso pasa. Respecto a la oferta de distintas instituciones. Sí, instituciones. En el municipio de Bahía Blanca contamos con 5 instituciones, 4 que son públicas, una incluso en Ingeniero White, que a nivel educativo es la que mejor nivel está, es la técnica número 1. Bueno, históricamente la técnica número 2 fue el ENET número 1, el industrial, era la más concurrida en nuestra ciudad. Incluso Bahía Blanca se pensó cuando Perón en su momento plantea la idea de las escuelas fábricas, la que tenía mayor relevancia era justamente la que hoy en día es la escuela educativa, la escuela técnica número 2. Y de ahí yo creo que, por ejemplo, hay una sobreoferta en lo que es ramas como lo que son la química. Hoy, tras los estudios que larga la UNS, podemos entender que hay una sobrecarga tanto de químicos, de técnicos químicos o de ingenieros químicos, como de abogados, por ejemplo. Son 2 ramas que sabemos que de acá a un tiempo se van a sobrecargar y no va a haber tanta demanda de esos trabajos. Pero, por ejemplo, por otro lado, tenemos la técnica 3 que tiene orientaciones mucho más... ¿Administrativas se pueden decir? Claro, sí. Hay más oferta de distintas profesiones, por así decirlo, de distintas tecnicaturas. Creo que incluso está el área de comunicación. Entonces, en eso, creo que, por ejemplo, la escuela técnica número 3 fue la que más propuso de algo distinto. Diferenciarse, sí. Sí. Pero sí. Bueno, ahora como que no, sí, trayendo a raíz de la ley que estamos tratando, que es justamente en el artículo 52 de la ley 26.058, sabemos que es del tema del financiamiento y como bien Bruno mencionó, del 0,2% de los ingresos corrientes que tiene en realidad el territorio argentino y que eso debería estar financiado como mínimo del 0,2%, ¿no? Y que eso no es otorgado dentro de los últimos tiempos que están corriendo. Bueno, para entender más o menos en dónde estamos parados también, hay proyectado para este año, justo que decías vos, Ailén, 11.000 millones de pesos proyectados para el 2026 en cuanto al presupuesto. Ahora sí, preguntarles y invitar a la charla, como que no, me gustaría que responda vos primero ahí, así lo hacemos
distintivamente, bueno, ¿cuáles creen que son las condiciones que se encuentran las escuelas técnicas con el financiamiento previsto en el presupuesto del 2026? La realidad es que la vulnerabilidad mayormente está en los pibes, digamos, en la parte de que obviamente podemos dar una comparativa con la universidad, donde queda ese limitante de dónde termina el derecho de uno y dónde comienza el del otro, ¿viste? Porque mientras que a los docentes no le están pagando el sueldo, ¿cómo le vas a dar clases en calidad? Para mí es como que esas son las discusiones que después se van a repetir, y sobre todo por esta cuestión de que estamos pensando, yo considero, ¿no?, una de las pocas cosas que son propias pensadas de un contexto situado es la escuela técnica. Porque por ahí, digamos, la experiencia de la escuela en Argentina al nacer en el siglo XIX y venir desde la idea del nacionalismo, justamente se perdió todo el discurso pedagógico. O sea, hoy en día hay un montón de educadores que piensan qué tanto hay apropiación cultural propia nuestra o qué tanto se impone. Bueno, y acá tenemos como la idea eurocentrista de que la escuela nace para justamente el nacionalismo, con una idea de que te traían, Sarmiento quería ahí el europeo blanco y te trajo al laburante, y a partir de ahí empieza toda la matización de lo que es la escuela hoy, que tuvo que propiamente en el contexto del neoliberalismo nace esta cuestión fuerte de la escuela técnica como salida laboral. Y como herramienta rápida. Y si se pierde eso, digamos, sobre todo que en ese proceso también aumentó muchísimo también la alfabetización y demás. Y una cosa se tiene que pensar como en el sistema educativo el proceso de la cuestión técnica de lo manual con la parte pensante, ¿no? Cómo unir esas dos cuestiones y todo eso, esas condiciones, si no están, si no se invitan a seguir pensando, peligran justamente. Entonces, bueno, es como que estas cuestiones que hay que invitarnos a pensar de cómo es la vulnerabilidad del derecho de las personas y la identidad de dónde venimos y bueno. Bueno, yo creo que nos encontramos a día de hoy con una escuela técnica que ya viene siendo devastada por, como decía antes, desde los 90, cuando Menem propone que las escuelas técnicas dejen de ser de origen nacional, que los presupuestos sean a cargo de nación. Cuando se pasan a las provincias, ahí empieza a pegar durísimo. Venimos de años y años ya de por sí con una escuela técnica completamente vulnerada, sin recursos, sin poder tener aulas en condiciones, con mucha tramoya y manoteo de directivos. Eso pasa hace años y no es algo que alguien se tenga que hacer el boludo, porque verdaderamente pasa. Y más allá de eso... Hace un par de años había en la técnica de Asara que hicieron paro los estudiantes, un centazo que fue recientemente, o sea, no me acuerdo si fue 2020 y algo, que hicieron, porque había un recorte, me parece que habían sacado como un curso, no quiero hablar, sí, pero fue lo más reciente que había pasado acá localmente. En eso sí, también, bueno, hay muchos casos, en la técnica 2 también hubieron protestas por distintos manoteos, que mejor prefiero no entrar, pero sí, es cuestión de que viene pasando hace tiempo, que no es por echarle la culpa únicamente al estado actual, pero digamos, si vos tenés a alguien en el piso y lo seguís pateando y le recortás el 93% a nivel nacional, es como, bueno, ¿por qué estás desfinanciando justamente una herramienta tan práctica como es los colegios técnicos? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué hay detrás de esta desfinanciación? ¿Es todo por el superávit? Yo no tengo nada para aportar, lo dijo todo el señor, por favor. No, pero tengo una pregunta ahí, que se me había escapado. Pensé que ibas a responderlo también. Sí, no, creo que es algo corriente, que en realidad en las escuelas técnicas, como este sentido de comunidad que venimos compartiendo, que se dan encima por
tener una sobrecarga de horaria en el cual se comparte todo el tiempo con distintos compañeros, que haya este tipo de acciones, ¿no? De sentadas en realidad y que se pueda ver de una manera como muy transparente el hecho de que, bueno, los mismos estudiantes están pidiendo por sus propios derechos en una formación técnica. ¿Eso es algo que lo venís viendo en el último tiempo, más que nada post pandemia? Yo creo que en el sentido, en la esencia del estudiante de un colegio técnico está esto de revolucionario, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de alumnos son varones adolescentes que se están empezando a politizar, y no creo que la rebeldía de levantar un centro de estudiantes venga tanto por ese sector, pero sí lo que veo es una fuerte lucha siempre presente por parte de los docentes unidos con los alumnos en pos de reclamar alguna situación que esté pasando en los colegios técnicos. Eso sí lo veo, cuando están acompañados por docentes. No he visto muchas veces que los alumnos por su propia cuenta salgan y vayan a quejarse. Es que es fundamental que en las escuelas estén los centros de estudiantes, porque es como que no, antes había como en el contexto situado, digamos, pensando desde la dictadura en adelante, digamos, como que los centros de estudiantes en todos los niveles educativos era, o sea, secundaria y universidad, terciario, era como fundamental, era la base de la discusión, y ahora sí, no están presentes dentro de las escuelas, porque en varias escuelas no lo están. No sé qué opinan ustedes. ¿Vos participaste? ¿Hay centros de estudiantes en el colegio que ibas? Sí, yo pertenecí a una lista cuando yo iba al 6º o al 5º año. Nada, fue armado eso. En principio no había, luego vieron que estaba la necesidad, como decía Bruno recién y también antes de que arranquemos a grabar, tantas horas compartidas ahí terminás generando una hermandad, un compañerismo, y no solamente con los de tu curso, sino con todos, porque todos están esperando entrar al taller y tienen ese minutito en el medio, entonces te terminás conociendo con mucha gente, y ahí es donde se iban terminando armando esas listas. Yo, por ejemplo, participé de una estando en el 4º o 5º año, y me invitó un chico de 7º, que bueno, nos conocíamos eso, de saludarnos en el patio y eso, ver que teníamos ganas de hacer cosas y de cambiar, y se terminan dando así las invitaciones. Pero es verdad que se ha perdido un poquito la costumbre del centro de estudiantes, y es algo que medio que lo decías, tipo, voy a estar en una lista, y tus compañeros terminaban tipo, ¿sí? O sea, como que no estaba tan impuesto. No sé si es algo solamente de las técnicas, yo hablo de la técnica porque fui ahí. Creo que en el resto de las escuelas se usa más. Yo ahí veo una particularidad, que es cuando se empiezan a formar centros de estudiantes y demás en los colegios técnicos, a diferencia de lo que puede llegar a ser un bachiller de sociales, por ejemplo, es una cuestión incluso más como vecinalista, en pos de mejorar condiciones de propio estado de la escuela, arreglar algo, mejorar los bancos. No hay tantas discusiones a nivel político como puede llegar a haber en un bachiller de sociales, que están muchísimo más movilizados políticamente que un estudiante promedio de colegio técnico. Yo creo que eso está basado sobre todo por la cantidad de horas que pasamos ahí, la infraestructura donde lo que más te pega. Si el baño no hay papel higiénico, tantas horas ahí, en algún momento vas al baño. Claro. En el marco de que ambos son militantes, o sea, de cierta manera podríamos encuadrarlo en la militancia de lo que es estar en una escuela técnica y ver la vida desde ese lugar, porque es una perspectiva después, cómo es la militancia de cada uno. Tanto vos, Bruno, en tus redes sociales y vos, Ale, desde el espacio que estás. Y de vuelta a la pregunta primera, ¿qué aportes trascienden en todo eso desde su formación, digamos? Yo creo que la actividad que yo empecé a realizar en redes sociales, más allá de que milito también en peronismo patriótico, fue una actividad que empezó a mover un tema del cual nadie hablaba, y no es por tirarme flores a mí, pero sí siento que un poco se empezó a hablar mucho más de las técnicas cuando empezaron a hacerse mucho más virales los videos que yo subía, sobre todo hablando de lo que más le llama la atención a la gente, que es cuánto puede llegar a ganar una persona ejerciendo un oficio.
Y al empezar a hablar de condiciones, por ejemplo, de que vos no podés tener a un docente mal pago nunca, y menos de un colegio técnico, porque la persona que sabe o que ejerce su oficio no va a dejar de ganar plata en su taller por dar clases. Es muy de la vocación. Entonces, una de las cosas que promovía en este tipo de videos era justamente eso, subir el sueldo a los docentes en general y mucho más a los docentes de lo que son las educaciones técnicas, porque así promovés que haya profesionales calificados que saben de lo que están hablando, de lo que están enseñando, personas que ejercen incluso en esa materia, para que ellos vean un profit en el sentido de salir del taller, dejar de ganar plata en su actividad privada para abocarse a la docencia. Pero sí creo que esa parte de mi militancia, quizás de la calle online, realzó mucho más y puso en bastante bocas el tema de las educaciones, de los colegios técnicos. Bien. Yo por mi parte la militancia más del 1 a 1, yo por ejemplo mi hermano tiene 10 años, está por salir de la primaria y le dije, mamá, hay que llevarlo a la técnica. Para mí es muy importante eso. Bien decía Bruno, mucha de la gente va por familia, usualmente es porque tu papá fue a la técnica o porque tu hermano, y usualmente vas a la técnica de tu hermano y te conocen, te dicen, vos sos el hermano de Tedar. Bueno, nada. Cuestión, para mí es algo más del 1 a 1 y poder mostrar esto, que te prepara para la vida. Vos salís por ejemplo, yo salí de una escuela primaria y llegaron a técnica, pasaron una cantidad bárbara de horas los primeros años, te das cuenta de que la vida es distinto. Y yo creo que eso es la principal militancia, más en el 1 a 1, y poder mostrar esta realidad que no es color de rosas. Va a ser las 5:30 de la tarde, te falta 1 hora para irte, te querés matar. Y es invierno, salís 6:30 de la noche, es oscuro. Directamente noche, pasaste todo tu día ahí. Sí. Pero sobre todo quería realzar en lo que decía Ale, en el tema de que incluso unos cuando se encuentra con el primer año de un colegio técnico, el nivel educativo que te dan, ni bien entras, por ejemplo, se nota mucho en matemática, por ejemplo. Yo cuando realicé el cambio de colegio, que me terminé yendo, cuarto fue mi último año en el colegio técnico, empecé quinto en un bachillerato común y corriente de sociales, yo estaba viendo matemática que había visto en tercer año. O sea, se notaba mucho la diferencia. Pero sí, igual esto pasa también en colegios como lo son el Ciclo, colegios nacionales que se pensaron en ese sentido, también se nota mucho, pero en las escuelas técnicas es un montón la diferencia de nivel. Sobre todo te preparan para la universidad. Se nota mucho los que salieron de técnica o del Ciclo. Esos son los dos ejemplos que se nota mucho en la uni. Y considerando que las técnicas hoy en día son 7 años de estar dentro del colegio también. No sé. Sí, mencionar que también no es solo la ley del financiamiento del artículo 52 que destaca obviamente a las escuelas técnicas, sino también es todo en global, es un conjunto, son también las escuelas agrarias y también son los centros de formaciones. Eso es muy importante porque es como que sale y también abarca mucho más que el colegio técnico, que también tiene otro tipo de oferta académica, ¿no? Y aparte, perdón que te interrumpa, ni hablar de que el presupuesto presentado para el 2023, o sea, que se congeló el presupuesto para el 2023 y para el 2024 fue el mismo. Recién se empieza a ver una suba de presupuesto ínfima en el 2025 y acá en el 2026 se recorta totalmente. O sea, ya venía congelado desde que asumió este gobierno. Bueno, se sabe en realidad datos de entre el 2024 y 2023. Hubo una suba en el 2024, de todas formas no llega ni siquiera a empatar ni a llegar a un medio de lo que es el valor inflacionario en este caso. Yo quería traer también, para destacar, cuántos centros de formación en escuelas técnicas hay en Argentina, para ponernos un poco en contexto y empaparnos. En Argentina, bueno, hay más de 1.700 escuelas técnicas públicas, casi 600 de esas son privadas, con más de 20 especialidades en todo el país. A esto también se le suma el sistema superior técnico, con más de 1.400 centros de formación profesionales, dirigidos obviamente a jóvenes, adultos, a personas que si no obtuvieron la posibilidad de transitar en su educación secundaria, sí poder tener la posibilidad de formarse y tener esta herramienta rápida para el accionar en su labor, ¿no? Bueno, incluso este año
se abrió una nueva forma de educación que es directamente hacer 3 años de tecnicatura. Se empezó a probar en provincia de Buenos Aires con la rama de maestro mayor de obra. Esto quiere decir que una persona que no hizo la secundaria en un técnico pueda inscribirse en este tipo de modalidad, hacer únicamente 3 años específicos en la formación de la modalidad que en este caso se está aprobando en maestro mayor de obras, y salir con el título de técnico en maestro mayor de obras, que es importantísimo también nombrarlo. Bueno, casi 1,5 palo de estudiantes tenemos en todos estos centros técnicos, así que en serio esto impacta muy gravemente en todo lo que es el sistema educativo, bueno, de formaciones técnicas. Bueno, preguntarle en este caso a Bruno, pero puntual, ¿cómo ves en espacios como el tuyo, en realidad, que estás en el labor del oficio del taller, la revalorización del oficio, digamos? Bueno, en realidad es una lucha que llevo todos los días para que los pibes no caigan en que no los secuestren estos famosos traders o criptobros o demás. Es como la batalla que trato de llevar a cabo, porque hay una realidad, y es que los varones jóvenes de hasta 21 años están siendo completamente captados por este tipo de mensaje. Muchos entran incluso desde una modalidad de cuidado personal, y después te empiezan a dar mentorías y demás, entras a ciertos cursos y te terminas comiendo un curso de trading, que en realidad es una estafa. Eso podemos hablar muchísimo de esto, pero por ejemplo en el trading lo que se enseña, o lo que se trata de enseñar, son modalidades de predicción a futuro de un precio, que es imposible, que eso nadie te lo dice, pero vos no podés pasar. O sea, no podés tomar ningún incentivo desde el precio como para ver qué va a pasar en el futuro. Los patrones de los picos no existen, es plena estafa. Pero bueno, la batalla que doy es básicamente para que se pueda mostrar que hay otra vida aparte de eso, que no tenés que caer en este tipo de mensajes, en creadores de contenido como pueden llegar a ser, bueno, Shadows en España, el más conocido, y también lo que implica entrar a este tipo de grupos más, incluso con una modalidad sectaria, podemos llegar a decir. Mucha gente bueno, hay casos de alumnos de Shadows que agarran y venden todo y se quedan a vivir en un auto para pagarse las clases de este personaje. Básicamente, para cerrar todo esto, es eso: buscar que los pibes no caigan en esa, principalmente, que se vuelvan a interesar en esto de los oficios, porque hay una brecha en el mercado en el que no hubieron jóvenes por mucho tiempo interesados en aprender este tipo de modalidades. Entonces hay una marca en el mercado en el que vos podés entrar muy fácil, con conocimientos básicos, y ya empezar a trabajar y empezar a facturar mucha plata. También por ese lado, porque lo que le llama la atención a este público, y a todos en realidad, es la plata que se puede llegar a ganar. Pero bueno, que no para ganar plata tenés que caer en este tipo de cosas. Sí, una estafa piramidal total. También pensar, y que por ahí compartir, digamos, y que ustedes profundicen, es que el oficio está calcado a esa Argentina industrializada, en donde concretamente se piensa, si hoy pensamos en el oficio, o si invitamos incluso a pensar en el oficio a las personas que nos están escuchando y viendo, capaz que se relaciona con oficios que capaz que dejan de lado incluso edades, se deja de lado géneros, y en realidad hoy en día la cuestión del oficio, primero que concurren, como dijo Lauti, un montón de personas y de diferentes edades, y mujeres y varones y todo, entonces, y que también hay oficios de manicurista, de peluquería, o sea, y en los centros de formación profesional, que por ahí dicen, no, solamente para tornero no me baña, e incluso el tornero, o sea, vos sabrás bien que la tornería se está reivindicando de vuelta, porque hubo un momento en donde las máquinas como que hacían todo, y ahora de vuelta hay ciertas cuestiones operarias que
Es la discusión que llevo a cabo cuando yo hablo de la reindustrialización de la Argentina, estos boludos que vienen y te dicen, no, vamos a poner todas fábricas de tutucas, y flaco, no, y ven una máquina, un torno, que por ahí puedo llegar a tener yo en el taller, que es de los años 2000, y dicen, eso no sirve. O incluso, o sea, los tornos siguen vigentes. Yo hace poco vendí un torno checoslovaco, de Checoslovaquia, un país que ya no existe, que la fecha que tratamos de poner fue entre los años 60 su fabricación, y no son máquinas obsoletas, son máquinas que siguen pudiendo hacer que la persona que las emplea gane plata. En esto que vos decías de las mujeres, puedo llegar a aportar que la opción que estoy viendo en juventudes, como por un lado del lado masculino son estos traders, estos criptobros y demás, podemos ver en la actualidad famosas influencers incitando a que se abran un OnlyFans. Y esto es un tema muchísimo más complejo, es un tema que se vive a día de hoy en personas en mujeres sobre todo, que como opción laboral por la falta de plata, dicen, bueno, me abro un cafecito, que es como una opción mucho más local incluso. Y perdón que te interrumpa, sí. Bruno. O sea, nosotros acá, que quede claro que no estamos cayendo en un mundo No, binario ni nada, pero... simplemente es por una cuestión de que te invitan constantemente Obvio, sí. a pensar binaria la situación del problema y pensar mujeres por un lado, varones del otro, y la discusión no es mucho más profunda, como vos decís. Sí. Pero bueno, hago esta muestra de dos mundos que se le muestran a las juventudes de hoy en día de, bueno, si querés ganar plata fácil, encima en una crisis económica que viene hace bastante tiempo, se te presentan estas dos opciones de no hacer mucho y ganar plata, que te terminan matando en vida. O sea, y sobre todo es mucho más pesados en el ámbito femenino porque, como te digo, es un tema mega extenso. Pero te terminan captando a personas que cumplen 18 años y ya se abren un cafecito porque quieren ganar plata, y porque les vendieron a través de lo que son los nuevos, no me va a salir la palabra, los nuevos proxenetas virtuales. Te venden la opción de, bueno, si ya subí fotos medio provocativas, esto es nada más fotos en lencería. Salió el caso de el casting en Argentina, que habían engañado chicas diciéndoles que iban a grabar videos para que iban a salir únicamente en Europa, y finalmente salieron acá. Al muchacho al enfermo lo están denunciando por trata de personas. Es esto de los dos mundos que termina impactando sobre todo en las juventudes, porque es una juventud que está quebrada, económicamente, y psicológicamente. Hay una crisis de salud mental increíble. Entonces se juntan. Estás mal en ámbitos psicológicos, psiquiátricos. No tenés plata para pagar esas ayudas, porque hoy en día ir a terapia es un privilegio. Te ofrecen esta plata fácil, ves que es dentro de todo, bueno, no me queda otra, porque te hacen ver como que no te queda otra, y entras en estas cosas. Me extendí un montón por las ramas. ¿Vos, Ale? No, principalmente esto que hablaba Bruno de los traders y esa cosa imaginaria, que lo que te hacen es poner un numerito, que vos lo ves y decís, voy a ser millonario, me voy a comprar lo que yo quiero, pero la realidad es que nunca llega a ser algo tangible. Lo que tiene el oficio, lo que tiene la escuela técnica, es que lo que haces lo agarrás con la mano y lo ves. Vos haces un servilletero, que capaz que no lo vendes por mucha plata, pero lo llevas a tu vieja y le decís, mirá lo que hice hoy. Es algo que lo puedes agarrar. También, bueno, tiene su lado monetario, que vos lo ves y decís, hiciste algo, pero no solamente es algo que te reditúa monetariamente, sino que fuiste a la casa de una persona y le solucionaste un problema que él tenía. Entonces también tiene un valor tangible. Sí, tangible y personal. Y eso te aumenta mucho la autoestima incluso. Uno cuando tiene 13 años y se siente quizás un poco inútil porque son cuestiones de la edad, al ver algo físico al que le dedicaste horas trabajo, en hacer, qué sé yo, un servilletero o un llavero que va en la pared, te hace sentir tan bien, sobre todo en estas edades, repito. Es un subidón de autoestima tremendo. Sí. ¿Qué cuestiones, o sea, pienso en varias cuestiones, pero ustedes, qué cuestiones les lleva a pensar o a invitar a los jóvenes, a las personas que están en esta etapa, en este enfoque problemático de la adolescencia, digamos, que estás ahí en una búsqueda, de invitar a pensar para no solamente estar dentro de una escuela técnica, sino participar de los centros de formación? ¿Qué cuestiones invitarían al por qué sí de estar en estos espacios?
o sea, ¿qué motiva a un alumno a empezar a elegir esto? Como consejo, primero que estás entrando a un mercado en el que, como decía antes, no hay muchas personas que lo estén ejerciendo. Es un trabajo donde, o sea, son sectores de trabajo en los que podés destacar fácilmente, con una buena presencia, con una puntualidad en la hora de trabajar, ya verdaderamente esa es mucho la diferencia. Por ejemplo, una chica que recién se egrese de un colegio técnico y quiera empezar a aprender o a ejercer en un taller, mi consejo que le puedo llegar a dar también es, bueno, estate 15 minutos, esto igual en cualquier laburo, pero estate 15 minutos antes y ya con eso destacás un montón. Hay una brecha en el mercado laboral que es muy posible de ocupar, en el que se puede hacer plata, obviamente trabajando y poniendo el cuerpo, pero que eso quizás sea el incentivo más grande. Después, incentivar a que promover cómo son las relaciones con el otro que vos tenés en los colegios técnicos. Esto que hablábamos recién con Ale, al pasar tanto tiempo vos formás... No es un ambiente aislado como propone el otro mercado, digamos, de que no son 5 horas. Y que, o sea, incluso como de no producir. Vos tocas un botón y ya automáticamente se te va a contestar que eso no es real, digamos. En uno estás encerrado en tu pieza viendo una computadora todo oscuro y en el otro estás tomando mate en un aula con 5 amigos más. Eso también es un gran eje que pueda llegar a motivar a personas que estén tomando la decisión de entrar a un colegio técnico. ¿Qué más te puedo llegar a decir? Que tiene los conocimientos que uno obtiene, más allá de que después finalmente elija no ejercer de lo que eligió estudiar, los conocimientos para arreglos diarios en problemas domésticos, la preparación psicológica que te da al momento de afrontar ciertos problemas, también es parte de la educación técnica. Y volviendo a esto de lo doméstico, te ahorras mucha plata en no llamar a alguien que sabe hacerlo para arreglar algo que vos lo podés hacer. Claro, para que sepan, digamos, la modalidad del colegio técnico, así a grosso modo, son 7 años y después vos elegís qué técnico querés ser. A los 4 años sí elegís. Y después en el medio, digamos, en el transcurso, tenés talleres que son amplios, carpintería, electricidad creo que también. Yo en mi caso, en 4º año elegí informática, pero del primero al tercero tuvimos carpintería, metales, todas esas cosas que te preparan. En ciclo básico te muestran una baraja de talleres completamente distintos, desde aprender a usar Word y Excel, aprender a usar el paquete Office, como carpintería, electricidad, dibujo técnico, que es importantísimo también. Pero sí, el ciclo lectivo primero empezás viendo todo y después elegís, bueno, voy por este lado o voy por este otro. Bien, yo tengo ahí unos datos, es justo con lo que venían conversando ustedes, con el tema de la matrícula en el género femenino, de cómo se viene en alza este último tiempo, pero bueno, tengo datos consolidados de hasta el 2020, de cómo fue la matrícula y cómo fue quedando, también en distintas ramas que comentamos a la hora de elegir la orientación, ¿no? El 33% de las aulas hasta el 2020 estuvieron conformadas por el género femenino. Electromecánica, electrónica y energía fueron ramas elegidas únicamente tanto por el género masculino en el 88% y 12% en el femenino. Son ramas más de energías renovables, se podría decir, o también, bueno, que invitan a algo de poner el cuerpo, como decía Bruno también. Pero un 65% es elegido en administración y química por el género femenino. Digamos, también hay como una orientación de cómo poner, no solo en palabras, sino también en la orientación de cómo se la llevan a las ingresantes de los colegios técnicos a la hora de elegir esa modalidad. Digamos, se podría poner como en disputa de ¿de qué manera se podría rever esta situación para que cada decisión después del ciclo superior sea como la indicada, ¿no? Claro. Ahí pienso que puede ser la base del estereotipo de género, de lo que es masculino y lo que es femenino, digamos, del cuidado, la sensibilidad, esto, aquello y lo otro, y del trabajo de masculino, digamos, que se piensa la fuerza de la rueda, y como implica, incluso siento que debe ser que también en el proceso, no sé si ustedes tuvieron muchas compañeras o no,
también en cuanto a cómo se dirigen, el aislamiento que hay, cómo encajar, digamos, siento que puede ir un poco por ese lado. No hay ningún dato que yo conozca concretamente, son todas cuestiones más desde un aspecto, desde las ciencias sociales, ¿no? Del pensamiento, que puede ir por ahí. No sé ustedes qué piensan de los estereotipos de género respecto a lo que planteaba Lauti. ¿Puede ser eso o consideran que es otra cuestión? Hay una realidad que están los estereotipos de género. No por capacidades, sino por algo ya impuesto de que ya en la mente del profesor de años anticuados, que si estás en el taller, quizás las mujeres no tengan las mismas capacidades, que no es así. Yo recuerdo una compañera que soldaba mejor que yo, obvio, porque es así, es lo que le gusta a uno y cómo lo lleva a cabo. Es algo en cuanto a aptitudes y no tiene nada que ver el género. ¿Que están impuestos los estereotipos? Están. Sí, lo ves reflejado incluso a la hora de tomar la decisión de finalmente qué orientación llevar a cabo. Por ejemplo, en mi curso habían, si no me equivoco, 4 mujeres en un aula de 28 varones más. O sea, y por ahí era su grupo y una elegía informática o electromecánica, que eran las 2 orientaciones, el resto iba con ese, y la mayoría de veces se elegía informática justamente para no quedar sola y estar en esa situación incómoda de estar en un aula siendo una mujer y 20 varones más. Eso sí pasa, es una realidad bastante chota de afrontar. Y volviendo a esto, uno se encuentra con muchísimos mitos en el día a día. Hay muchas personas, sobre todo de la vieja escuela, que incluso dicen que las mujeres son mejores soldadoras por naturaleza. Podés ver en estadísticas que la mayoría de mujeres que eligen eligen una orientación que no es informática, la mayoría tiran por la rama de electricidad. Hay como ciertas estadísticas que te avalan eso. Yo creo que si podemos lograr abrir oportunidades para que las chicas puedan conocer estos ambientes sin sentirse juzgadas, y sobre todo poniendo el ojo en los docentes que no sean viejos pajines, darle la oportunidad para que también conozcan y vean si les gusta o no, y no solamente cuidarse al momento de elegir su orientación, creo que sería muchísimo mejor para todos. Sí, obviamente también por ahí pensando en la ciudad que habitamos y que, no sé, hay que pensar de la problemática de una manera multifactorial, porque una piba que sale a las 6 de la tarde en invierno no es lo mismo que un pibe que sale a las 6 de la tarde en invierno. O sea, la ciudad está pensada para que esa piba le pase algo en la calle, lamentablemente, o que esté esperando en la parada del colectivo y tenga miedo. O sea, y ni hablar de los turnos vespertinos que están presentes, creo, si no me equivoco, en 2 escuelas técnicas que ahora se me vienen a la memoria. Los chicos de Azara terminan, si no es a las 9, es a las 10 de la noche. Sí, la de Guay también. La de Guay también. Bueno, entonces claro, son 3. En la técnica 3 incluso salen a las 11 de la noche. Que obviamente que eso es una problemática que atraviesa bueno, hay una autora que habla de ellas se mueven solas, o sea, en la ciudad, que habla de este plasma desde la mirada o sea, desde la arquitectura, de la agrimensura, cómo se plasma pensando habitacionalmente el movimiento de las mujeres dentro de todos sus ámbitos, como es la escuela, y que tal vez podemos pensar que esa es una de las cuestiones que tampoco se concurre con más masividad. Incluso eso es interesante porque hay anexos como el de La Piedad que tiene, que están más metidos adentro de la periferia, entonces eso permite que haya más participación de otras personas que viven a 30 cuadras de La Piedad. Entonces, digamos, esa cuestión también de pensar en la educación desde un lugar que no las personas se tengan que mover hacia y tomarse 2 colectivos, y sino también pensar en la posibilidad del acceso con estos anexos que ustedes conocían, el anexo de La Piedad, del Centro de Formación. No, realmente no. Está ahí en Santa Lucía, en el barrio Maldonado. Sí. Es un anexo hicieron del un centro. karting, lo presentaron en la Expo Cole, sí. Hicieron un karting, hicieron una estufa, van haciendo cosas, pero lo interesante de esa experiencia es que está metida en el barrio Maldonado, que había un montón de gente que va hasta La Piedad, y bueno, no deja de ser, por eso digo, invitar también a pensar las dimensiones, y que justamente volviendo al tema del financiamiento con esta cuestión hace que sea limitante para pensar la educación desde la infraestructura, desde otros lugares, bueno.
Y bueno, ya que estamos hablando de educación y en el contexto de que si bien esto va a salir después, mañana tenemos la marcha federal universitaria, ¿cómo se habla hoy en las redes, en la calle digital, como bien dijiste Bruno, y sobre educación? ¿Cómo se milita tanto lo técnico como, bueno, todas las cuestiones de coyuntura que están sucediendo en el país? Mandale. Primero que se habla de la educación con un grado de violencia, como en general en todo lo que se está debatiendo a día de hoy, pero sobre todo incluso incitando a que la gente piense bueno, estos tienen curros escondidos por todas partes y acá está todo mal, entonces, y demás, culpando a los propios docentes que eligen la docencia diciéndole, bueno, tú hubieras elegido un laburo mejor en el que hubieras ganado más, y es tipo, bueno, ¿quién carajo te va a enseñar a vos o a tus hijos? Entonces sí, yo creo que se habla de la educación con un grado de violencia extremo, como en general todo lo que está pasando, y poniéndole el foco a culpar a personas que no tienen la culpa de lo que está pasando. Incluso que se vuelva una batalla binaria entre, bueno, pero presenten las auditorías, no, bueno, pero pagar lo que se debe. Creo que nos han llevado a incluso una brecha que no tendría que existir. Incluso vemos que las marchas por la universidad pública son las que más representatividad, más gente mueve a la calle, que es algo que el común de las personas está de acuerdo en que es algo que no se debe de financiar. Pero sí, volviendo a la pregunta, creo que se habla con mucha violencia y sobre todo culpando a personas que no son las culpables, y nos olvidamos de lo que están llevando a cabo de financiamiento no son los docentes, no tienen la culpa los docentes. Yo desde la universidad pasa mucho de enojarse con el profesor porque se va a ir al paro y eso, y connota cómo la persona no puede pensar y ponerse en la piel del otro en estos tiempos de tanta violencia, de que la otra persona también tiene una familia en la que dar de comer, y la plata con la que incorpora por esa educación que te lo está dando a vos, y si se cierra la universidad, no quedás en la nada, no tenés título. Nada. Sí, y pensando también que son generaciones que por ahí ya es la primera vez que, no sé, por ejemplo, en mis familias, la camada de mis primos somos como los primeros que empezamos la universidad. Entonces digo, pensando en que es una cuestión que la educación en sí mismo fue avanzando y nos acostumbramos, vieron como que una vez que el derecho está, naturalizamos un montón de cuestiones, y capaz que hace 2 generaciones atrás, las de nuestro abuelo, apenas terminaban la primaria, y digamos, estas cuestiones que están tan vigentes, y como decía Bruno, del discurso del odio que hay hacia la educación, como el concepto de derecho, ¿no? Como el concepto de lo que es la escuela, que es un lugar, que hay personas, que hay aulas, y que se empiezan porque piensan que la escuela, qué sé yo, es una guardería, ¿viste? Como que van ahí los pibes. Entonces, en ese marco, pensar en la educación como una herramienta de liberación, justamente como dice Pablo Freire, y bueno, no sé, Lauti, si vos querías cerrar con algo. Total, coincido literalmente con cada valor que han aportado en esta charla, no solo de la formación técnica, sino también de lo que está por ocurrir mañana. Este podcast y esta entrevista es grabada un día antes de la 4ª movilización federal por la educación universitaria, como que no, con el tema del financiamiento. Mucho más valioso que poder estar poniendo en palabras en estos tiempos y darle la certeza que la realidad está en la calle. Y bueno, muchas gracias por estar acá en esta oportunidad. Gracias Bruno, gracias Ale, muchas gracias ahí. Gracias a vos, Eugenio. Gracias por la invitación. Esto fue Activa 45, un podcast producido por Activa Juventudes y Militancia. Si querés enterarte de los próximos episodios, suscríbete y activa la campanita. Encontrá nuestros episodios en Spotify y no te olvides de seguirnos en Instagram como @activajuventudes.ab.